señoras y señores, 18 horas 20 minutos y lo tenemos en el Zoom al señor Miguel Rothschild. Miguel, le voy a pedir un favor, antes de empezar a conversar, si por favor se puede desmutear. Es lo único que le voy a pedir. Sigue muteado. No lo vamos a poder escuchar. No, señor. Audio. Ahí Ahora está, sí, perfecto, perfecto. Bueno, ahí está. Miguel, ¿cómo le va? Muy Fer, buenas bien, tardes. contame, sí, No, discúlpame. no, por favor, antes que nada, gracias por participar en Polémica en el Business. Las disculpas de don Willy Nervi, que está disfrutando unos días en Mar del Plata, así que va a tener que hablar conmigo, no le queda otra. Antes de nada, ¿me permite presentarlo como corresponde? Eh, Sí, por supuesto. Gracias. Bueno, el señor Miguel Rothschild es el titular de Rothschild Propiedades, es egresado de la Universidad Argentina de la Empresa. Me imagino que lo conoce al señor Chilkowski, si es de la UADE, ¿no es cierto? Sí, lo conozco, no soy amigo de él, pero lo conozco. Yo me recibí hace muchos Ah, yo años. también, yo también. Yo me recibí en Ciencias Económicas de la UBA, pero Chilkowski también era profesor de la UBA de Contabilidad 1 y Contabilidad 2 y nos obligaba a comprar un libro que me lo sé de memoria y todavía sueño con él, que se llamaba Variaciones Patrimoniales, que era un bodoque insoportable, insoportable, pero como lo escribía él teníamos que estudiarlo con él, no quedaba otra, no quedaba otra. Bueno, puede ser que lo haya tenido, la verdad que no recuerdo. Yo me recibí en el año 1974. Oh, no, yo estaba en la secundaria en ese momento No, todavía, así que... sí. eh, Así que me suena el nombre, pero no lo conocí. Fernando, hoy es un día difícil es raro, sí, 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 sí. para imaginarse qué es lo que puede pasar con el mercado inmobiliario y todas sus variantes, ¿no? Porque el mercado inmobiliario no solo es la compra-venta de departamentos, lotes, alquileres, campos, fondos de comercio, en fin, la enorme cantidad de variantes que tiene el mercado inmobiliario en este escenario que se ha creado por los próximos al menos 34 días hasta que haya algún despeje, es muy difícil imaginarse cómo pueden reaccionar cada uno de los actores y cada uno de los activos involucrados. Hasta ahora hay una enorme cantidad de información de todo tipo con respecto a lo que venía sucediendo en el mercado inmobiliario Eso y es lo que hoy me me voy a interesa concentrar. saber. ¿Cuál era el ex, no el post? ¿Cómo Bueno, era el ex? ¿Cómo venía la mano? el post, como te dije recién, es una enorme incógnita que se va a ir develando, pero la mano venía muy bien en tanto y en cuanto yo me voy a referir ahora exclusivamente a lo que pasó en Cava, en Ciudad Autónoma. Bien. Y después voy a hacer un comentario con respecto a una crítica que yo tengo con respecto a decisiones que todavía no ha tomado el Consejo Deliberante, ¿no?, de la Ciudad Autónoma. Ujú. Bueno, a ver, para llamarlo de alguna manera, noticias de real estate, a mí mucho no me gusta usar palabras en inglés, pero bueno, real estate creo que todo el mundo entiende a qué ámbito uno se está refiriendo. Este año, en los primeros 6 meses, 2025 con respecto al 2024, han habido 6.500 escrituras aproximadamente, que es un 50% superior a lo que se escrituró en el mismo periodo en el 2024, con lo cual fue un mercado bastante activo, especialmente, y digo especialmente, porque hay, en tanto y en cuanto uno se refiere a compra-ventas, hay usados y departamentos nuevos, Sí. hay lotes y hay casas que pueden ser nuevas o usadas. Básicamente lo que más se ha movido en este mercado en Ciudad Autónoma durante los primeros 7 meses del 2025 es el mercado del usado. Del usado quiero decir
departamentos usados, casas usadas, radicadas en distintos barrios de la ciudad. También hubo, para destacar, dentro de las noticias de real estate, propiedades en distintos barrios que han tenido una revaluación superior al resto de otros barrios. Las que más se han destacado fueron las propiedades, siempre me estoy refiriendo al departamento usado, no tanto al nuevo, que ha sufrido otras pequeñas dificultades, ¿no? Ligadas básicamente al precio de la construcción y a la incidencia del valor del terreno. El barrio de Agronomía, el barrio de Chacarita y el barrio de Saavedra fueron tres barrios que tuvieron un crecimiento del 10% respecto al mismo periodo del 2024. Es notable, ¿no? Porque son barrios que hay gente que no los conoce. El barrio de Agronomía hay mucha gente que no sabe dónde está. Chacarita y Saavedra sí. Y bueno, esos barrios se ve que venían un poco atrasados en cuanto al valor del metro cuadrado de la propiedad usada y tuvieron una La gente revaluación aprovechó el interesante. precio. La gente aprovechó el Sí, precio. sí. Fue muy importante este año la aparición del préstamo, los préstamos hipotecarios otorgados. Básicamente, el involucramiento muy intenso del Banco Ciudad y Nación, que fueron los que acumularon la mayor cantidad de otorgantes y beneficiarios de estos préstamos. En el primer cuatrimestre de del 2025 se colocaron en préstamos hipotecarios en todo el sistema financiero 895.000 millones de créditos. Eso ha sido una novedad porque recordemos que el préstamo hipotecario había desaparecido. Totalmente. Era muy difícil, por ejemplo, que una persona de 25, 26, 27 años pudiera acceder a una propiedad si no fuera ayudado por algún familiar o los padres, obviamente. Era prácticamente imposible. Sin embargo, el Banco Ciudad y el Banco Nación premiaron, especialmente el Banco Ciudad, premió mucho a su clientela, dándole beneficios adicionales a aquellos o que eran clientes a través de una cuenta sueldo o que estaban ubicados en algún barrio que el Banco Ciudad pretendía estimular, ¿no? En los barrios del sur de la capital especialmente, y otros barrios un poquito más periféricos siempre dentro de la ciudad autónoma, recibían en términos de beneficios de tasa una pequeña ventaja respecto de otra persona que estaba ubicado en Barrio Norte, por decir algo, en Palermo, en Belgrano, en Recoleta o en Puerto Madero, ¿no? Miguel, discúlpeme que Ese lo fue, interrumpa un segundito. sí, ¿De qué tasa estamos hablando más o menos de esos créditos? qué buena pregunta. Mira, los préstamos originariamente salieron con una tasa del 4,5%, y cuando empezó esta estrategia que usó el gobierno de empezar a achicar la base monetaria, es decir, a aumentar el encaje y a sacar dinero, circulación monetaria del mercado, Sí, señor. obviamente la falta de pesos en el mercado hizo subir la tasa, que llegó hasta el 10,5%, con lo cual se generó ahí, supongo yo, que un parate, y no sé si, como son estos préstamos, se ajustan a través del procedimiento Tasa uva. ¿cómo se llama? Tasa La uva. tasa UVA. Tampoco podría asegurar en este momento si eso generó una dificultad en cuanto a la morosidad. Seguramente que sí, porque los salarios, que es la contrapartida del préstamo Claro. hipotecario, no se han aumentado con la misma velocidad con que subió esa tasa UVA, ¿no? Pero creo yo, no tengo información, por ejemplo, del mes de agosto, que ha sido el mes más duro con respecto a la colocación de los préstamos hipotecarios, pero seguramente se debe haber frenado bastante, aún considerando que la inflación está baja, que hubo estabilidad cambiaria, y
sí puedo comentar, con respecto a la información que se distribuye, que el valor promedio de las escrituras rondaba los $200.000, lo cual es una cifra bastante interesante Sí. para que al menos la clase media pueda acceder a propiedades de 160, 170 metros, o 100, depende la ubicación, obviamente, ¿no? Ujú. Dependiendo de la ubicación, varía el costo por metro cuadrado o el precio de venta por metro cuadrado. Pero era un número bastante razonable que cubría en casi todos los casos el 70% del valor de la unidad adquirida, con lo cual la persona tenía que hacer un aporte del equivalente al 30% para acceder a la propiedad. Miguel, Lo cual, la verdad, lo sí, interrumpo un segundito, pero le quiero hacer una pregunta con sí. respecto a este tema. El año pasado el precio de los alquileres volaron por las nubes. Primero, era muy difícil conseguir propiedades para alquilar. Y segundo, al ser tan difícil las propiedades para alquilar, los valores eran realmente astronómicos. Perdón, al aparecer créditos hipotecarios y tener la posibilidad de pagar la cuota equivalente a un poquitito más de lo que fuese un alquiler, puede ser que eso haya empujado ese aumento de créditos hipotecarios, que es una cifra bastante alta para los números que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Y seguro que sí. Ahora el valor de los alquileres con el aumento de la oferta de departamentos en alquiler se ha tranquilizado y se ha estabilizado bastante. Esa locura que hubo el año pasado después de haber... Pues, los últimos 4 años del gobierno anterior fueron tremendos desde el punto de vista de los valores locativos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, lo que pasó es que el año pasado una especie de demanda exagerada y el propietario, el locador, se volvió un poquito demasiado entusiasta con respecto a las posibilidades que tenía de tener una buena renta. Pero eso ahora lo veo bastante más sereno y bastante más tranquilo. Acá en Ciudad Autónoma, ¿eh? Me estoy refiriendo a la Ujú, capital. ujú. Y Eh, Ahora, también es cierto que ha aparecido mucha oferta de departamentos en alquiler, con lo cual se ha estabilizado bastante el valor, es decir, la gente ahora puede acceder en forma más tranquila, al menos hasta ahora. El tema es que ahora nos enfrentamos con un futuro bastante incierto con respecto a todo el bueno, mercado, por eso ¿no? no lo sabemos en Tanto, todo el mercado petrolero, el mercado inmobiliario, sí, el retail, sabemos todos. Ahora, yo por ejemplo le quiero hacer una pregunta a usted, sí. porque a mí Willy me dijo que usted sabe mucho de esto, por eso me atrevo a hacerle esta pregunta. Si yo tuviese un departamento en Recoleta, que acabo de comprar, un departamento de 2 ambientes y medio, ¿no? Lo acabo de comprar, le hice una lavada de cara importante, lo puse pipí cucú, lindo, le cambié las ventanas, le cambié los muebles de cocina, le cambié los pisos, le hice el baño nuevo, todo. ¿Usted qué me recomienda? ¿Me recomienda alquilarlo en forma de un contrato normal como conocemos todos por 2, 3 años lo que diga la ley? O me conviene por esa zona que es Recoleta alquilarlo en forma temporaria por algún Airbnb o una cosa así? ¿Qué? Porque hay mucha gente que nos escucha que está en esa situación. Han comprado departamentos como inversión, los han refaccionado bien, con conciencia, y hoy no saben qué hacer con ese departamento. O lo pongo para Airbnb, que lo voy alquilando semana a semana o mes a mes, o directamente lo alquilo y me arriesgo, con todos los riesgos que hoy tiene, alquilarlo a una persona que no sé dentro de 2 o 3 años cómo me va a devolver ese departamento. ¿Cuál es su feeling con respecto a ese tema? Mi feeling con respecto a ese tema es que yo haría un alquiler de 24 meses y no me metería en este momento pensando que con Airbnb
voy a hacer una gran diferencia. Difícilmente vayas a recuperar toda la inversión que vos hiciste para ponerlo, como dijiste vos, pipí cucú, porque tampoco es tan sencillo la administración del Airbnb. Requiere bastante más trabajo que el que uno se imagina. Hay mucha rotación, hay cierto desprecio por la gente, por lo que encuentra dentro del departamento, que después hay que reponerlo, y yo no veo que haya un flujo de turismo, que es el que paga mejor el valor locativo por días o por periodos cortos, mientras la Argentina sigue siendo un país caro, ¿no? Ujú. Nosotros lo vemos a diario. Toda la información que hay con respecto al turismo es que es mucho más el turismo que sale al turismo que ingresa a la Argentina. Con lo cual yo me buscaría un buen inquilino y me aseguraría una renta del 5% con respecto al valor de la propiedad, tomaría todos los recaudos necesarios con respecto al riesgo de crédito, y estaría muy tranquilo. Yo no escucho demasiados problemas con inquilinos de mediano plazo, de 2 años, con contratos renovables. La verdad que no los escucho. Gente que devuelva los departamentos destrozados, no, no, la verdad que no los ¿Y escucho. cuál es la cláusula Eh, de reajuste en este momento de esos precios de alquileres? Bueno, hoy en día vos tenés total libertad, Fernando, para alquilar en dólares, para alquilar en pesos, podés utilizar cualquier cláusula de reajuste que se te ocurra. Ujú. No hay ninguna restricción, precio del petróleo, el precio del combustible, el precio del cereal, si estás en una zona agropecuaria o tu negocio o el inquilino está en ese negocio y te dice, bueno, ajustémoslo por el valor de la soja. En fin, hoy no tenés ninguna restricción. Eh, yo no veo cláusulas de ajuste raras y la gente finalmente termina o con el IPC, que es lo más sencillo, o con el tipo de cambio oficial, Sí, lo que pero pasa es no que, tenés ningún... a ver, Sí, permítame ser abogado del diablo, Miguel. sí, Primero, yo no tengo ninguna propiedad para alquilar. sí, La única propiedad que tengo se la di a mi hijo y está viviendo ahí y me paga los gastos, nada más. Y estoy chocho de que así sea. Lo que pasa que hoy cláusula IPC y cláusula dólar, digamos que con respecto a la inflación verdadera que nosotros estamos teniendo cuando vamos a comprar un supermercado, cuando vamos a comprar una farmacia, cuando vamos a comprar un repuesto para el auto, cuando vamos a comprar algo, es superior a ese índice de IPC o de dólar. Entonces, si me ajusto a eso, ¿no me estoy atrasando en el precio de la propiedad que yo estoy alquilando? y sí, pero tenés que confiar que el INDEC trata, me parece a mí, ¿no? Yo no sé cómo se elabora el INDEC, pero creo en la lealtad de las No, personas no, yo no que desconfío del elaboran las INDEC, cifras. desconfío de las variables que toma el INDEC, que es distinto. No, no, Bueno, yo no tengo desconfío del INDEC, entendido, desconfío de las variables. y sí, tenés razón en desconfiar, tengo entendido que se va a modificar el modelo que actualmente utiliza el INDEC para sugerir los índices que sugiere de aumento de los distintos precios, ¿no? Pero desconozco bien cómo funciona esa metodología, pero hace tiempo que se sigue usando ese criterio, ¿no? Ujú. Este, te- bueno, tenés el precio del combustible, el precio de la nafta, no sé, yo de cualquier manera creo que no hay que, salvo que uno esté muy involucrado en algún otro commodity y tenga confianza en que pueda protegerse, yo iría con el índice de precios al consumidor. Con Pero el bueno, IPC. es una posición más conservadora la mía, y es la que probablemente con la que estoy más acostumbrado. Eh, en el largo plazo,
no sé cómo sería, No lo pero sabemos, yo no lo sabemos, no no lo lo sabemos, sabemos, no lo no lo sabemos. sabemos. Miguel, Eh, otra sí, preguntita que tengo. Hay épocas en donde la tierra está barata y la mano de obra de construcción está cara. Y hay otras épocas que es totalmente al contrario. La mano de, el costo de la mano de obra de construcción está muy barata y la tierra está muy cara. Hasta el viernes de la semana pasada, ¿cómo estábamos en ese sentido? y mira, es muy difícil fijar el valor de la incidencia, depende si es una obra grande o una obra chica, el valor de la incidencia de la tierra, porque ahí depende muchísimo de lo que se llama location, es decir, de la ubicación. Entonces, hay mucha resistencia del comprador a veces de apropiarse o aceptar una cifra alta del valor de la incidencia, porque después se enfrenta con el valor de la mano de obra y el costo de los materiales, con lo cual termina pagando, si va a edificar, ya sea una casa o un edificio, termina con un costo muy alto. Entonces, depende muchísimo de la zona. Mira, yo estuve lidiando durante un mes y medio con un caso como el que vos me estás consultando, Fernando, en la avenida Corrientes, un caso que ya tiene la aprobación de la ciudad autónoma y finalmente nunca era 6.500 metros cuadrados de construcción. Estaban autorizados 129 departamentos, 54 cocheras y un local. Era una ubicación muy interesante y no pudimos ponernos de acuerdo, fue imposible. ¿Por qué? Porque el dueño del terreno pretendía, por la incidencia del valor del terreno, pretendía una cifra que el desarrollador y o constructor no estaban dispuestos a pagar, porque sumando es la pretensión más el valor, no tanto de la mano de obra, que es salada o que es cara, y se ajusta con un criterio distinto al de los materiales, le daba un precio de construcción que después no tenía salida, es decir, el mercado no le iba a pagar ese valor por metro cuadrado. Entonces una situación bastante difícil, ¿no? Porque interviene la incidencia del terreno, la mano de obra y los materiales, y después la utilidad que se Y, le fija encima, y la ¿no? autoridad Con lo cual, competente, que es la ciudad de Buenos Aires, que usted quería hacer un capítulo particular con ese tema. Al principio me lo spoileó, así que estoy deseoso de escucharlo. bueno, no, yo tengo una crítica fenomenal vinculada a la movilidad urbana, y me parece que la ciudad lo que le está debiendo al ciudadano de la capital o de que vive acá es una solución al problema de los estacionamientos, que por alguna razón, Definitivamente, eh, definitivamente, sí. el Consejo Deliberante no se anima a poner condiciones muy severas a las nuevas edificaciones. Es decir, en otros países a determinada cantidad de metros por unidad, determinada cantidad de cocheras. Si vos estás construyendo un edificio que tiene que vende departamentos, no me estoy expresando bien, que vende departamentos de más de 100 metros, tendría que tener dos cocheras por cada uno de esos departamentos, y así sucesivamente, Ujú. porque el tema del estacionamiento es un tema crítico que ya no tiene prácticamente solución, salvo en las nuevas obras. Y en las nuevas obras no existe eh, ninguna instrucción de parte del Consejo Deliberante de cómo debiera satisfacer la mayor demanda de espacios para autos, ¿no? Está la ciudad totalmente saturada, es imposible, Bueno, imposible. Belgrano es imposible conseguir un lugar para estacionar. Belgrano es un infierno. Inclusive le digo más, mire, le cuento, mi trabajo es vinculado con el tema de energía, ¿no? Petróleo, gas y electricidad. Y hoy se inauguró la feria más importante del año, que se llama la Buenos Aires Oil and Gas, que es una feria
que esperan cerca de 35.000 visitantes en 4 días. Wow, qué bárbaro. Bueno, si usted veía la cola que había para entrar a la cochera que está en la rural, y si veía la fila que había en la cochera que está a la vuelta de la rural sobre la avenida Santa Fe para entrar, para poder estacionar, era de locos. He hablado con gente que me dijo que se habían ido por la avenida Santa Fe, habían pasado Araos, habían llegado casi hasta 10, 15 cuadras, pasando la rural para el lado de zona, para el lado del centro, y estaban todas las cocheras cerradas porque ya no había más lugar para poner un auto. O sea, un evento de este tipo, en donde la mayoría de la gente, que eso también es otro tema que me gustaría para otro momento hablarlo, de planificación de ciudades, ¿no? Eh, Planificación urbana, seguro. Planificación urbana. Tiene una carencia fenomenal esta ciudad de una planificación ordenada. Y no te digo nada, el criterio utilizado para hacer los estacionamientos. Si vos te fijás las columnas en los edificios, que las columnas, viste, que no se mueven, están No. todas raspadas. Sí, 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 Por, sí. en un país donde lo que sobra es tierra, ¿no? Y sí, Eso es parte de la influencia de los países europeos, especialmente Italia y España, que tienen espacios muy reducidos y entonces todo es un poquito más reducido, aun cuando uno experimenta eh, viviendo o estando de turismo en esos países, uno ve espacios un poquito más interesantes que los espacios que hay acá. Vos en un shopping acá entran con calzador los autos, ¿no? sí, Y sí, siempre termina siendo como una pequeña avivada de las personas que hicieron eso para ganar más espacio y facturar un poquito más, ¿no? sí, sí, No, sí. no. Es cierto eso, totalmente cierto. Ahora, pregunto, yo sé que lo que estoy diciendo capaz que suena que le estoy hablando de Marte y no de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires per se, pero no habría que decir, bueno, hasta acá llegamos con Ciudad de Buenos Aires, ya estamos saturados, empecemos con los cordones de la provincia de Buenos Aires a hacer planes, no de viviendas tipo Fonavi, sino planes de vivienda como los que se están haciendo tipo Cartier, tipo otros, por fuera de la ciudad de Buenos Aires, en propiedad horizontal, como para, de alguna manera, seducir a la gente a que salga de la ciudad de Buenos Aires, que la descargue un poquitito y que podamos vivir todos eh, un poco más cómodos. Yo vivo en zona norte, en la zona de Pilar. La Panamericana está colapsada las 24 horas del día. O sea, no, 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 no. Porque con el tema del trabajo remoto, o del trabajo que 2 días van, un día no van, 3 días no van, los horarios son también totalmente raros de todo el mundo. Usted a cualquier hora que va por la Panamericana, eh, está siempre colapsada. No puede ir a más de 50, 60 kilómetros por hora. Pero no está solamente la zona norte, está la zona oeste, está la zona sur, hay un montón de zonas. ¿No puede haber en algún momento algún ente, alguna secretaría de vivienda, un ministerio de vivienda que tenga un plan maestro, un master plan, que sea, que sea pasable de gobierno a gobierno como para poder identificar el problema y poner algún tipo de solución al respecto? Mira, Yo sé que estoy me, hablándole de me gusta, Marte, lo entiendo, pero sos un mi romántico, esposa Fernando, dice ¿no? eso, mi esposa dice eso, sí. Yo no creo que exista ningún plan ni para la ciudad autónoma ni para el desarrollo del conurbano. Yo conozco bien el conurbano y tengo una mala noticia para darte, porque yo me muevo bastante en el conurbano bueno, por distintas razones, y lo que veo es que hay una migración importante del conurbano hacia la capital de gente que ya no puede sostener dos viviendas, los que tienen la posibilidad de haber comprado, por ejemplo, una casa en un barrio cerrado, en algún Ujú. emprendimiento de ese tipo. Primero,
porque ya no puede soportar los costos de mantener dos estructuras. Y segundo, porque la hora y media, 2 horas que están adentro del auto de ida y la hora y media, 2 horas que están de vuelta, son 4 horas arriba del auto, son inviables. Entonces hay un desplazamiento de gente que vive en la periferia hacia la capital, con lo cual yo que he estado últimamente viendo terrenos y casas en distintos barrios privados o clubes de campo, la enorme cantidad de lotes, casas en venta que hay, me dejó sorprendido, porque toda esa gente quiere desprenderse y no hay tanta gente que tenga ganas de radicarse, salvo la gente que tiene la posibilidad de trabajar muy cercano a su lugar donde vive, No, que pero no es además mucha. hay un componente eh, muy importante que es el componente expensas. es Porque, tremendo. porque usted Y está no te digo pagando. nada, Fernando, aquellos barrios que tienen seguridad. La Bueno, sí, seguridad un barrio sin es seguridad no es aproximadamente el barrio, 70. no es barrio privado. O ¿Cómo? sea, que un barrio que no tenga seguridad, por ejemplo, en el barrio privado donde vivo yo, lo único que pagamos es seguridad. Lo único. Es el 72% del valor de la expensa. No, es Exactamente, tremendo. exactamente. Pero Entonces, cuando usted paga el golf que no usa, el club hípico que no usa, la cancha de tenis que no usa, la cancha de vóley que no usa, la cancha de básquet que no usa, y se la enchufan igual en las expensas, y cuando hay una reunión de consorcio o de propietarios, deciden mejorar el sistema de seguridad y le ponen 4 cuotas extraordinarias de 1 millón de pesos cada una, y bueno, sí, evidentemente yo digo, no, mejor me vuelvo a Capital, que pago una expensa sola en un departamento, obviamente, o en una casa más o menos por Saavedra, qué sé yo, algo parecido. bueno, esa migración se está produciendo y se está produciendo ya desde después de la pandemia. Después de la pandemia empezó esa. Durante la pandemia la gente, como hacía home office y se desplazaba menos, podía sostener dos propiedades, una allá y otra acá. Ahora lo que estoy percibiendo es que eso cambió y la gente ya no se banca más las 4 horas de tránsito, el valor de las expensas y entonces, bueno, decide desprenderse. Así que yo veo que hay una migración y que va a haber una saturación importante acá en Ciudad Autónoma, ¿no? Eh, El tema del estacionamiento es un tema crítico. sí, Miguel, por último, ya sacó usted el Sí, tema, así que yo se lo voy a preguntar. Usted dijo que está recorriendo mucho todo lo que se llama el cordón del Gran Buenos Aires. Si yo soy una persona que hoy vivo en Capital, y estoy cansado de no tener lugar para estacionar, estoy cansado del cemento, estoy cansado de todo. ¿En dónde puedo conseguir mejores oportunidades en cuanto a costo, tamaño y accesibilidad en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál sería un lugar una zona que usted recomendaría? a Hudson, ver, vos me estás. Pilar, Moreno, qué sé yo, no sé. A ver, A ¿usted qué ver, sabe? Le preguntamos al el que sabe. sur, el conurbano sur no lo conozco como para emitir una opinión con respecto a los valores, no tengo mucha idea. El oeste sí lo conozco y el norte también lo conozco. Yo creo que en términos de oportunidad y de accesibilidad, el acceso este no está mal. Eh, Creo que en el oeste podés conseguir mejores oportunidades en cuanto a valores en barrios privados o en clubes de Ujú. campo, incluso con amenities importantes. Y después, bueno, todo lo que es el norte del conurbano es más caro, es más deseado, es más aspiracional. Sí, sí. Entonces, hasta pasando a Pilar, Manzanares, que sería un límite razonable. Manzanares debe estar en el kilómetro 65 aproximadamente. Ya más lejos, ya te fuiste, te pasaste del conurbano, Sí, a ¿no? las autoridades de Este, Manzanares que por favor terminen esa obra que están haciendo, por lo menos hasta lo de Pachu Jordan, porque usted no sabe, es Kosovo,
es Kosovo, ya no se puede ir. O sea, es una obra que empezó y no la terminan más. El otro día con Willy quisimos ir, llegamos, pero bueno, fue el Camel Trophy, le digo, ¿no? O sea, no, Ah, mirá vos. no, no, sí, eso. Sí, Y Manzanares es un lugar muy lindo, la verdad que es un lugar muy lindo. sí, es el reino del señor Kisilov. Ahora habría ahora que debe haber obtenido algún triunfo allá y debe haber colocado algún intendente, o no sé si se estaba, no había, en esta elección no habían intendentes, No, no había no se estaban disputando no, no, intendencias, ¿no? no, no, no se estaban Sí, disputando. bueno, qué sé yo. A mí me parece que todo lo que sea infraestructura en la Argentina está muy detonada, muy, muy detonada, por donde, tanto en el sur como en el oeste, como en el norte. Y el interior ni le cuento. Yendo hacia la costa el otro día por Ruta 11, toda emparchada la ruta, recién hecha. La Ruta 9, la que te lleva a Rosario, tiene partes tremendas, incluso hasta las estaciones de peaje son anticuadas. Acá hay un problema un déficit de estructura monumental. Y además, este gobierno que ha decidido parar toda la obra pública, el deterioro es muy difícil de levantar este deterioro, requiere mucha inversión, mucho entusiasmo y además Y plata, una vocación y plata, plata, ¿no? plata. Yo le Y cuento, plata. En Neuquén, que es donde yo más miro, se han tenido que juntar 4 compañías operadoras, hacer un hedgeman y van a hacer ellos las rutas, porque las rutas son intransitables. No se pueden llevar equipos. Y si nosotros pretendemos tener el aumento de producción y poder transportarla y poder llevar equipos, en los caminos actuales es imposible, imposible. Así que 4 empresas, 4 operadoras que no se dedican a hacer rutas, sino que se dedican a Ah, extraer mirá vos. petróleo y gas, Mm. dijeron, bueno, ponemos la plata nosotros, contratamos una empresa y hacemos los caminos. Es una cosa de locos, de locos. Así que bueno, Mira, Fernando, antes de terminar, te voy a contar una pequeña anécdota personal. me encanta, por Yo me favor. fui hace, hace 7 años, me fui en auto desde prácticamente desde la capital federal hasta Miami. Viajé por toda la zona del Pacífico y salvo 200 kilómetros que recorrí en Ecuador, toda la ruta que se denomina ruta Sí, panamericana, señor. pero en realidad no, son distintas vertientes de ruta y tampoco hay tantas opciones posibles, que son 18.200 kilómetros. Cualquiera de los países por los que circulé, me podés nombrar los 12 países, tienen mejor infraestructura que la Argentina. La mejor de todas la vi en Chile, ¿no? De Chile es llamar la atención. Después hay mucha ruta de montaña que está en muy buen estado, tanto en Colombia como en Ecuador, como en Costa En Rica. Ecuador México, Las rutas que hizo Correa son buenísimas. Yo tengo la suerte de conocer muy bien Ecuador por temas profesionales y realmente tanto las rutas de montaña con esas curvas de 180 tremenda, grados sí. prácticamente, pero como los ojitos de buey en el medio que usted puede ir a la noche como si estuviese de día, realmente en ese sentido Correa hizo una estructura de rutas buenísima. Perú no tanto, en algunas partes medio complicado, pero Ecuador es envidiable, es envidiable. Ahora, ese viaje que usted está planteando sería Sí. imposible de hacerlo porque están todas las rutas copadas por narcos, gente, muy complicada. Mira, Hoy es prácticamente imposible poder hacer ese camino. Prácticamente a mí me imposible. habían advertido de ese problema, por suerte no lo tuve, tampoco tomé demasiadas precauciones porque no había muchas precauciones por tomar, pero no tuve ningún inconveniente de ninguna naturaleza, por suerte. Eh, Es un viaje que yo recomendaría a mucha gente que lo haga, es muy interesante, son países muy escenográficos, son países con mucha estética, muy sí, lindos países, sí, vale la sí, pena sí. conocerlos.
incluso pues, ya subiendo por la cuesta del Lipán desde Purmamarca hasta el Paso Jama, que está a 5.000 metros, y entrar en el desierto de Calama es una experiencia extraordinaria. Pero lo importante no es eso, lo importante es el estado de la infraestructura. Acá hay un abandono tremendo, tremendo. Y va Mire, a costar mucho tiempo remontarlo, ¿no? Miguel, por último, porque tengo ya Sí, que cumplir con los dale. sponsors, pero como acá en este programa se pueden decir marcas, ¿me puede decir en qué vehículo hizo esa travesía? Sí, por supuesto. Hice hice la travesía en una Ford EcoSport, 2.000 centímetros cúbicos, 143 caballos y cambio manual de 6 velocidades. No tuve ningún problema de ninguna naturaleza. Eh, Ninguno, ¿eh? ¿En qué año lo hizo eso? A ver, te digo exactamente, hace 7 años, en el 2018. O sea que yo, que tengo una EcoSport con las mismas características de las que dice usted, podría hacer esa travesía si quisiese. No vas a tener ningún problema, va a generar cierta curiosidad porque es un auto que no se conoce en Latinoamérica. Te vas a cruzar en toda la zona del Pacífico con autos japoneses o coreanos. En México Ford es muy, muy fuerte, tiene una planta muy importante. Ujú. Y después, una vez que salís de México, entras a Estados Unidos, bueno, ahí te encontrás de todo. Pero es un viaje muy interesante, es muy fácil de hacerlo, no hay ninguna posibilidad de perderse siempre y cuando uno tome rutas principales y no viaje de noche. Ujú. Es muy sencillo, hay que tener la documentación necesaria. En cada frontera uno adquiere un seguro que tiene una validez por 30 días y que cuesta entre 20 y 30 dólares y con eso uno circula protegido. Y yo no me encontré ni siquiera en los 3 países de Centroamérica, Nicaragua, El Salvador y Honduras, me encontré con algún inconveniente. Hay un solo momento donde uno tiene que, bueno, tener un poco de paciencia, que es para cruzar de Colombia a Panamá, está el estrecho del Darién o el tapón Sí, del sí. Darién, ahí hay que embarcar el auto en un barco, embarcarlo obviamente en un barco, y mandarlo desde Colombia hasta Panamá. Es una travesía que dura 14 horas y uno se va en avión o en el mismo barco, si es que lo puede llevar ese barco, y lo retira en Panamá y después sigue viaje. Qué Es un linda, viaje sumamente sencillo, no tiene ninguna qué linda complejidad y experiencia, vale Miguel. la pena, Qué linda y vale la experiencia. pena conocer esos países, ¿no? Ir quedándose en distintos lugares, son muy, muy lindos Qué linda países. experiencia. Miguel, lo tengo Bueno, que despedir. Le pido Fernando, mil gracias, ¿eh? disculpas. Como siempre en este programa decimos con Willy, nos quedamos cortos. Yo tengo un montón de cosas más para preguntarle que no son del mercado inmobiliario, porque sé que usted conoce otras artes. Sí. Así que, primero, gracias por participar en nuestro programa y lo esperamos para la próxima. ¿Mm? Dale, gracias Fernando por tu tiempo, ¿eh? No, gracias a usted. Que tenga muy buenas Adiós. tardes. Señoras y Chau, chau. señores, fue el señor Miguel Rothschild, de Rothschild Propiedades, aquí en Polémica en el Business. Pausa y a nuestro próximo invitado.